Bien, en la última parte de la clase del día martes hemos visto lo que significa la vía anabólica, después de haber visto la vía catabólica del ciclo de Krebs. Habíamos definido de que este es un proceso en el que interviene en parte el citosol y en parte la mitocondria, porque del citosol provienen insumos provenientes de la glucólisis, que las sustancias gluconeogénicas en la vía de la síntesis de glucosa, estamos hablando, gluconeogénesis, son el lactato, aminoácidos gluconeogénicos y el glicerol. Entonces hemos visto, repasamos rápidamente cómo a partir de lo que significa la glucólisis se produce finalmente el compuesto piruvato, el que va a través del lactato, producto fundamentalmente de la glucólisis anaerobia en los eritrocitos, que al ingresar a la mitocondria y mediante una enzima que es diferente a la que hemos conocido en la glucólisis, que es la piruvato carboxilasa, se convierte en oxalacetato. En este proceso ha habido la inhibición de una enzima que es la que convierte el isocitrato en alfa-cetoglutarato, de tal manera que la vía catabólica está inhibida. La representamos así. Está inhibida. Y por lo tanto hay procesos en los que en vez de oxidarse hay una reducción. El oxalacetato se va a reducir hasta malato, y este malato, mediante la enzima que ustedes ya conocen, que es la malato deshidrogenasa, se convierte en oxalacetato. Una última enzima va a convertir a este oxalacetato en fosfonolpiruvato, y luego es el reverso de la glucólisis hasta la segunda barrera energética, que está entre la fructosa 1,6-difosfato y la fructosa 6-fosfato, que se remonta mediante una fosfatasa, la fructosa 1,6-difosfatasa. Luego hay un cambio isomérico a glucosa 6-fosfato y finalmente una glucosa 6-fosfatasa retira el grupo fosfato del carbono 6 y tenemos glucosa lista para ser liberada a la sangre y que se mantenga gracias a eso la glicemia. En relación al otro insumo de la gluconeogénesis, vemos que varios aminoácidos pueden convertirse en intermediarios del ciclo, como el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato, siguiendo ambos vía hacia el malato, porque la isocitrato deshidrogenasa está inhibida. Y luego conocemos ya el resto, oxalacetato, fosfonolpiruvato, y remontar la segunda y la tercera barrera energética. Chao. Chao. En relación al último sustrato gluconeogénico, el glicerol, esto se entiende porque si es que está el organismo en la vía de sintetizar, de fabricar glucosa, es porque no hay glucosa suficiente, ya sea por parte de la alimentación o porque ya se gastó todo lo que significa el glucógeno hepático. Entonces, por supuesto, esto significa que el organismo recurre a otras fuentes para suplir la energía que está faltando, no solamente la glucosa, sino la energía. Y esto significa hidrólisis de los triacilgliceroles, que van a liberar ácidos grasos, que se van a dirigir a la oxidación y a la producción de ATP y NADH y FADH2, y la liberación de glicerol, de los triacilgliceroles. Este glicerol se convierte en glicerol 3-fosfato y luego en dihidroxiacetona fosfato con el consumo de NAD oxidado. Ya les indiqué en la anterior clase que hay que tener o prestar atención a ese fenómeno. Ok. Luego hemos visto el rol de las hormonas en la regulación de las vías catabólicas y anabólicas. Hemos empezado por la insulina y hemos visto que existen varios tipos de proteína GLUT que se sintetizan gracias a la insulina.
la hormona que va a activar a determinados genes en las distintas células del organismo. Hemos destacado, por ejemplo, que GLUT1 trabaja con el cerebro y glóbulos rojos para meter glucosa, es muy sensible y se entiende que debe ser muy sensible porque el cerebro solo se alimenta de glucosa y los glóbulos rojos solo tienen a la glucólisis porque no tienen mitocondrias. Luego hemos visto al GLUT2, que entre otros tejidos, el páncreas en las células beta puede ser el factor que permita la liberación de insulina a través de detectar el páncreas un ingreso de glucosa y esto a su vez que la glucosa siga la vía glucolítica, se produzca ATP y este fenómeno va a cerrar canales de calcio. Este cierre de los canales de calcio, como ustedes ya comprenden, va a permitir la despolarización de la célula, la entrada de calcio a la célula beta del páncreas y la fusión de las vesículas de insulina en la membrana para liberar a la circulación sanguínea. GLUT3 también se dice que es del cerebro. GLUT4 tiene algo interesante, son proteínas transportadoras de glucosa de sensibilidad baja, porque habíamos dicho que el hígado no puede dedicarse a guardar la glucosa como glucógeno mientras no se haya cumplido los límites necesarios para que el cerebro y glóbulos rojos se alimenten de este nutriente. Finalmente, vimos que el transportador GLUT5 es especial para el intestino delgado y espermatozoides y que transporta fructosa. Ok. Vamos a terminar esto de la insulina indicando lo siguiente. Estamos hablando de las vías catabólicas y anabólicas. A la insulina, vamos a poner nuevamente acá, la vamos a denominar como la hormona del almacenamiento, para no olvidarnos. Entre comillas, hormona del almacenamiento, porque además de cumplir su principal función, que es facilitar el ingreso de la glucosa a las células y de promover la glucólisis, por supuesto, si la insulina está permitiendo que glucosa entre a las células, una de las vías principales es la oxidación en la glucólisis. Pero parte de lo que entra a la glucólisis se desvía cuando hay en exceso en el hígado, por ejemplo, hacia el almacenamiento. Entonces, también interviene en la glucogénesis. Entonces, permite la glucogénesis y como se trata de hidratos de carbono que en ciertas circunstancias puede estar en cantidad más allá de lo que significa la formación de la reserva de glucógeno, glucogénesis, una parte podrá dirigirse en este exceso hacia la síntesis de ácidos grasos. Por lo tanto, vamos a indicar que la insulina también promueve la lipogénesis. Por eso es que la estamos apodando la hormona del almacenamiento, además de su principal función que es facilitar el ingreso de la glucosa a la célula. Adicionalmente, ya no voy a anotar, pero para todos ustedes, hermanos y futuros padres, el sueño profundo y largo en los niños pequeños promueve la liberación de la hormona del crecimiento, mediado también por la insulina. La insulina, entonces, va a ser un factor que promueve la hormona del crecimiento. Ok. Pasamos al glucagón, células alfa. Células alfa del páncreas. A esta hormona la vamos a denominar la hormona de la hipoglicemia moderada. Es la hormona que usualmente en una dieta ordenada se genera a media mañana, a media tarde y durante la noche.
porque los alimentos del desayuno, del almuerzo y de la cena son asimilados en 1, 2 horas, 2 horas y media, desde el intestino, a través del sistema porta hacia el hígado y otros tejidos, gracias a la insulina. Entonces, el descenso de la glicemia a niveles moderados, digamos 75, 80, va a permitir que ocurran fenómenos no muy claros en los cuales el glucagón va a ser liberado desde estas células alfa. La literatura menciona que hay un fenómeno ligado a los canales de calcio sensibles de tipo T y de L. No está muy claro, pero lo que sí menciona con mayor claridad es de que el descenso de la insulina, porque la glicemia está bajando, la insulina solo se produce cuando hay una elevación de la glucosa. El descenso de la insulina, la disminución de la estimulación de los ligandos GABA, del ácido gamma aminobutírico, y la disminución de la producción de somatostatina en las células delta del páncreas va a conducir a que se abran canales de calcio y se libera la glucosa, perdón, el glucagón hacia la circulación sanguínea. Vamos a intentar resumir esto. Mecanismos parácrinos, entre paréntesis, disminución de insulina, de somatostatina, y inhibición de GABA. Abren canales de calcio y se libera glucagón. Okay. Adicionalmente, hablando de procesos catabólicos y anabólicos, el glucagón va a estimular la glucogenólisis, ya sabemos eso. Porque esa es su función. El glucagón en el hígado lo que hace es estimular procesos que van a ir hacia la glucogenólisis. Hemos visto eso en otro capítulo, en otro tema. Pero también, como estamos hablando de hipoglicemia moderada, el glucagón va a estimular la lipólisis. Y como estamos hablando de un riesgo, así es de seguro nuestro organismo, además de estimular la lipólisis, la glucogenólisis, va a estimular la gluconeogénesis. Tenemos 3 procesos entonces de gran importancia que estimula el glucagón. Uno, la glucogenólisis, que es su principal función en el hígado, en el hepatocito. La lipólisis como un mecanismo de seguridad en hipoglicemia moderada. Y por si acaso, una vez más, la gluconeogénesis, la síntesis de nuevo de glucosa. Okay. Esta letra un poco más grande. Bien, seguimos con el mismo subtítulo, hormonas y regulación de vías catabólicas y anabólicas. Hablaremos de la adrenalina. A la adrenalina le vamos a poner un otro sobrenombre, además del que ya conocen ustedes, que es la hormona de la lucha o de la huida. Es una hormona que nos prepara para condiciones extremas.
Pero también, ya no voy a anotar eso, pero también la adrenalina es la hormona de la hipoglicemia severa. O sea, cuando la hipoglicemia baja mucho por debajo de 70, por ejemplo, cuando hay un error en la administración de un diabético de su dosis de insulina y se pone 2 veces porque se olvidó, entonces la glicemia puede bajar mucho, tanto así que pone en riesgo la vida del paciente. La hipoglicemia severa es un evento muy grave, la persona puede entrar rápidamente en coma y morirse, principalmente por lo que hemos mencionado varias veces de que el cerebro solo se alimenta de glucosa. Entonces, esos son los efectos de la adrenalina en este evento grave, además de preparar al músculo y al organismo entero para luchar y huir, es un mecanismo para que se intente remediar esta hipoglicemia. ¿Por medio de qué? Estimula la glucogenólisis hepática y muscular. Entonces, eso ya hemos visto, tema anterior también, cuando hablábamos de membranas, por un proceso mediado por segundos mensajes, por receptores beta adrenérgicos y mediado por la proteína G y una proteína sinasa. Además de ello, también estimula, igual que el glucagón, la lipólisis. Y la gluconeogénesis. Entonces, esas tres medidas de emergencia permitirían, si es que las condiciones se dan, de que se resuelva esa hipoglicemia severa. A través de la lisis, nuevamente, de todo el glucógeno hepático, a través de la lipólisis, que va a proporcionar energía y que va a proporcionar glicerol para que también la gluconeogénesis contribuya en resolver esta emergencia. Estos fenómenos entonces van a tener unos efectos o unos síntomas y signos adicionales relacionados a la estimulación de los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3 relacionada a la lipólisis, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, ansiedad, nerviosismo. Este fenómeno finalmente relacionado a la adrenalina, vamos a ver al final del tema, cuando descubramos de que el consumo excesivo de etanol, dosis elevadas de etanol, va a inhibir a la gluconeogénesis, conduciendo a una persona en ciertas situaciones especiales a una emergencia médica. El cortisol. Vamos a bautizar. El cortisol se produce en la corteza suprarrenal. Esta hormona cumple varias funciones en el campo del metabolismo energético principalmente, pero para fines prácticos vamos a conocer un otro apodo. El cortisol vamos a denominarla como la hormona del estrés crónico. Si la adrenalina es la hormona del estrés agudo, lucha, huida, hipoglicemia severa, el cortisol es la hormona del estrés crónico. Cuando uno está muy preocupado por exámenes, cuando uno tiene problemas económicos severos, cuando uno tiene problemas familiares que resolver y de importancia, entonces, indebidamente y también debidamente, el cortisol va a contribuir a una serie de fenómenos relacionados a el metabolismo catabólico y anabólico. Esta hormona, el cortisol, va a estimular
casi igual que la adrenalina. Estimula glucogenólisis, lipólisis y gluconeogénesis. La glucogenólisis solamente hepática. Entonces, además de las otras funciones normales, cuando hay un exceso de cortisol inadecuadamente, sin que haya una justificación, solo porque la persona está muy preocupada, tiene algún problema muy grave, entonces estos efectos de estimular glucogenólisis en el hígado, lipólisis y gluconeogénesis no son, digamos, efectos muy benéficos en ciertas circunstancias, porque son innecesarios. Una preocupación grave de una persona no debería producir un aumento de la glucosa mediante la glucogenólisis, un aumento de la glicemia. No debería producir lipólisis que vaya a aumentar por su vía gluconeogénica a través del glicerol la gluconeogénesis. Por eso esta situación es una situación que va a degradar, va a incidir, en personas que tienen diabetes o que tienen una prediabetes. ¿Por qué? Porque la lisis del glucógeno hepático libera glucosa. La lipólisis a través del glicerol va a contribuir a la gluconeogénesis, a la síntesis de más glucosa. Y esto va a permitir entonces o va a producir una hiperglicemia nociva en un diabético. Entonces, diabetes y estrés por aumento de la producción hepática de glucosa. Hepática señalamos porque la glucogenólisis en el hígado, la gluconeogénesis que se produce también en el hígado como principal órgano gluconeogénico, va a aumentar la glicemia en el diabético y lo va a poner mal. Lo peor que puede sucederle a un diabético es estar estresado. Por supuesto, también el estrés agudo, tanto como el estrés crónico. Entonces, cuando tengan pacientes o parientes, todavía cuando son estudiantes, deben tener en cuenta de que si estos tienen algún problema de tipo diabético, deben estar atentos a subidas de la glucosa, hiperglicemias a pesar de su tratamiento, que pueden estar desencadenadas por un problema que no se va a solucionar necesariamente por una farmacología determinada, sino por contribuir a que la persona se tranquilice y deje a un lado estas dos hormonas que le están produciendo ese evento transitorio. Finalmente, vamos a ver a continuación este subtítulo que es el de hipoglicemia y consumo excesivo de etanol. Antes veremos un breve repaso para ver cómo el ciclo de Krebs está relacionado a la respiración celular. Ciclo de Krebs, energía y respiración celular. Vamos a ver que mencionamos de que este fenómeno tiene que ver tanto con el citosol, glucólisis, como ciclo de Krebs, mitocondria, y como la cadena de transporte de electrones también en la mitocondria, que es el tema siguiente. La glucólisis va a proporcionar coenzimas reducidas. Sí, vamos a agrandar esta imagen. Va a proporcionar coenzimas reducidas que van a irse hacia la cadena de transporte de electrones para producir ATP en lo que se conoce como la fosforilación oxidativa. La glucólisis va a producir en el mismo proceso de la glucólisis ATP, 2 ATPs netos.
por cada molécula de glucosa. Fosforilación a nivel de sustrato. La glucólisis aerobia termina en piruvato. El piruvato va a ingresar a la mitocondria y va a integrarse con el oxalacetato para iniciar el ciclo de Krebs, cuyo producto final será la producción de ATP a nivel de sustrato, por cada piruvato un ATP, y coenzimas reducidas como el NADH y el FADH2 que van a irse a la cadena de transporte de electrones. Perdón, chicos, me entró a mis pelotas. Un segundito. Hola, mi alumna preferida, ¿cómo estás? ¿Te quedas acá, mi amor? Ya, yo voy a quedar. ¿Ya? Ya, ahora ya voy a quedar. Ha llegado mi alumna preferida. Entonces, fíjense cómo se integran estas vías, glucólisis, ciclos de Krebs y cadena de transporte de electrones, en la producción de energía. Por eso dijimos hace algún tiempo de que la ganancia en las células primitivas de una mitocondria fue lo que ha permitido que exista la posibilidad del desarrollo de la vida hasta el punto en el que estamos nosotros en este momento. Entonces, vamos a lo que dijimos. El catabolismo del etanol, cuando este es muy abundante y cuando se cumplen ciertas condiciones que las voy a escribir, puede producir una hipoglicemia severa. ¿Cómo es eso? El etanol se convierte en acetaldehído mediante la enzima que ya conocemos, que es la alcohol deshidrogenasa. En este paso, esta enzima, trabaja con la coenzima NAD oxidada, es una oxidorreductasa, y que permite que el NAD se vaya a convertir en NADH, el NAD reducido. Pero estamos gastando una molécula de NAD oxidada. El siguiente paso, el acetaldehído se convierte mediante la aldehído deshidrogenasa en acetato. En este paso se utiliza nuevamente una molécula de NAD oxidada. Entonces, si la persona consume grandes cantidades de etanol, se consumirán grandes cantidades de NADH, lo que, volvemos por acá, recuerden, cuando hablábamos de la gluconeogénesis a partir del lactato, en este paso, aquí estoy señalando con el cursor, de paso de malato a oxalacetato fuera de la mitocondria, consume un NADH, o sea, el NADH en este paso es imprescindible para la gluconeogénesis, para la formación de glucosa en relación al lactato. En relación a los aminoácidos, lo mismo, los aminoácidos llegan todos ellos a malato y para que el malato se convierta en oxalacetato, pues se consume una molécula de NAD oxidado. Finalmente, en el caso del glicerol, triglicéridos, ácidos grasos, glicerol 3-fosfato, el paso del glicerol 3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato utiliza NAD oxidado. O sea, el NAD oxidado es imprescindible para la gluconeogénesis. ¿Y qué pasa si la persona está consumiendo gran cantidad de etanol? No estoy hablando de alcohólicos que beben a lo largo del año, sino una persona que bebe mucho de una sola vez. Este NAD oxidado es imprescindible y se está gastando acá. Se gasta acá y por lo tanto no hay NAD oxidado para la gluconeogénesis. ¿Qué va a pasar? Si la persona come, no hay problema. Si está comiendo, tiene una fuente adicional de hidratos de carbono. Pero si no ha comido en las últimas 18 horas, más o menos, que es el tiempo en el cual el glucógeno hepático se agota si es que no hay mayor ingreso de glucosa al hígado, entonces la persona puede entrar en una hipoglicemia severa. Entonces vamos a escribir acá
El catabolismo del etanol agota el NADH. El NAD oxidado, perdón. Y las condiciones para que ocurra esta hipoglicemia severa son que ayuno más o menos 18 horas. Entonces, eso va a significar que en esas 18 horas se acabó el glucógeno hepático y no hay una fuente extraordinaria de alimentación. Entonces, la persona va a tener ese problema si está consumiendo grandes cantidades de etanol. Y el tratamiento es suero glucosado. Por eso a los alcohólicos que llegan en mal estado, en estado de coma o ya en el límite de paro respiratorio, una de las medidas es administrarle inmediatamente suero glucosado por si acaso, antes de que hagan la glicemia ustedes, por si acaso esté en hipoglicemia, porque no se puede esperar. Y si se dispone, y o glucagón, si es que se dispone. Muy bien, muchachos. Eso es todo en cuanto al ciclo de Krebs. El día de mañana vamos a ver cadena de transporte de electrones. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? María Belén, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Ok, sigan durmiendo o tomen desayuno. Chao.